Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer este punto, se llama flor de cerezo. Es un punto bastante fácil de hacer, os lo explicaré detallado a continuación, pero básicamente utilizaremos puntos bajos, puntos altos sin cerrar y cadenetas. Lo más importante antes de empezar es que se trabaja con múltiplos de 5 más 2 cadenetas al final. Esto quiere decir que tenéis que hacer puntos de 5 en 5 hasta llegar al ancho deseado y al final del todo añadir 2 cadenetas, ¿sí? Dicho esto, muchísimas gracias por el apoyo y empezamos ya. Espero que se entienda bien, cualquier duda ponedmelo en comentarios que os contestaré encantada y se agradece muchísimo como siempre que os suscribáis y le deis like. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y vamos a empezar haciendo cadenetas hasta llegar a la anchura que queráis. Recordad que tiene que ser múltiple de 5 más 2 cadenetas al final. Yo os voy a hacer una pequeña muestra, voy a hacer 20 cadenetas más 2 al final. Pues ya tengo mi pequeña cadeneta y ahora esta primera vuelta la vamos a hacer toda de puntos bajos. Vamos a empezar por este segundo punto de aquí. Vale, metemos la aguja, cogemos hebra, nos quedan 2 lazadas, volvemos a coger hebra y lo pasamos por las 2 lazadas. Tenemos que ir haciendo esto durante toda la vuelta. Pues ya he terminado los puntos bajos y ahora vamos a hacer 4 cadenetas. Ahora le damos la vuelta y vamos a empezar por la vuelta número 2. Vamos a empezar a trabajar por el tercer punto. 1, 2, 3, por este de aquí. Y aquí en este mismo punto vamos a hacer 3 puntos altos sin cerrar. Os explico cómo. Vamos a empezar haciendo como si fuera un punto alto normal. Cogemos la hebra, la metemos por el punto, cogemos hebra, la pasamos, volvemos a coger hebra, la pasamos por las 2 lazadas y ahora volveríamos a coger y lo pasaríamos por estas dos, pero lo vamos a dejar así, ¿vale? Sin cerrar. Vamos a repetir esto 2 veces más. Cogemos hebra, la pasamos por el punto, cogemos hebra y la pasamos solamente por 2 lazadas. Y una vez más, cogemos hebra, la pasamos, volvemos a coger hebra y la pasamos por las 2 lazadas. Ahora nos quedan 4 lazadas aquí. Para terminar, cogeríamos hebra y lo pasamos por las 4 lazadas a la vez. ¿Vale? Ahora, 3 cadenetas. Y en el siguiente punto, este de aquí, vamos a volver a repetir los 3 puntos altos sin cerrar. Uno, dos y 3. Nos quedan 4 lazadas y lo pasamos por las 4. Ahora, sin hacer cadenetas ni nada, vamos a saltar 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto volvemos a hacer los 3 puntos altos sin cerrar. 1, 2 y 3. Nos quedan 4 y lo cerramos. Hacemos 3 cadenetas y en el siguiente punto 3 puntos altos sin cerrar otra vez. 1, 2, 3.
y lo cerramos. ¿Vale? Así nos va quedando. Ahora volvemos a saltar 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto otra vez. 3 puntos altos sin cerrar. 1, 2 y 3. Hacemos 3 cadenetas y en este punto de aquí, en el siguiente, repetimos otra vez los 3 puntos altos. Saltamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto otra vez los 3 puntos altos. 2, 3, ¿vale? 3 cadenetas y en el siguiente punto 3 puntos altos. Y los cerramos. Vale, ahora nos quedan aquí solamente 2 puntos. Entonces lo que vamos a hacer para acabar la vuelta es saltarnos este de aquí y hacer un punto alto normal en el último punto. ¿Vale? Y así nos queda esta segunda vuelta. Ahora hacemos una cadeneta, le damos la vuelta y vamos a empezar por la tercera vuelta. Aquí sería en este primer punto un punto bajo y en el siguiente también, ¿sí? Un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Ahora, en este huequecito que tenemos aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y esta vuelta es bastante sencilla, hay que repetir lo mismo, ¿vale? Un punto bajo aquí y otro en este de aquí y 3 puntos bajos en estos huecos que tenemos aquí. 1, 2 y 3 puntos bajos. Vale, este otra vez aquí. Veis que este punto queda un poco abierto, pero bueno, se puede diferenciar bastante bien, ¿vale? Y este queda un poco más escondidito, pero también es fácil de encontrar. Está aquí. ¿Vale? Repetiríamos 3 puntos bajos aquí, 2 puntos bajos, 3 y así hasta el final de la vuelta. Os enseño cómo acabar esta vuelta. Voy a hacer un punto bajo en este punto de aquí. Y un punto bajo en esta primera cadeneta que nos encontramos aquí, ¿sí? ¿Vale? Y así nos va quedando el punto. Vamos a hacer 4 cadenetas. Y giramos y ahora vamos a empezar la vuelta número 4. Vale,
En esta vamos a empezar por el segundo punto, este de aquí no, el segundo, y vamos a volver a hacer 3 puntos altos sin cerrar. ¿Vale? Lo cerramos. Saltamos 3 puntos, 1, 2, 3, y en este volvemos a repetir 3 puntos altos sin cerrar. Ahora hacemos 3 cadenetas. Y en el siguiente punto, este de aquí, otra vez 3 puntos altos sin cerrar. Saltamos 3 puntos, 1, 2, 3, y en este de aquí otra vez repetimos los 3 puntos altos sin cerrar. Veis que esta vuelta es bastante parecida a la vuelta número 2. Cerramos, hacemos 3 cadenetas y en el siguiente punto otra vez repetimos los 3 puntos altos. Saltamos 3 puntos y otra vez sería en este punto de aquí 3 puntos altos sin cerrar, 3 cadenetas y en el siguiente 3 puntos altos sin cerrar. Vamos a seguir así hasta el final de la vuelta. Voy a hacer los 3 últimos puntos altos sin cerrar. Salto 3 puntos, 1, 2, 3, en este de aquí. Y ahora me queda solamente un punto, así que vamos a hacer una cadeneta y un punto alto normal en este último punto de aquí. Así nos va quedando. Ahora hacemos una cadeneta y damos la vuelta para empezar la última y quinta vuelta. Vamos a hacer un punto bajo en este primer punto de aquí. Y en este espacio de una cadeneta que acabamos de hacer al final de la cuarta vuelta, vamos a hacer un punto bajo aquí. Ahora aquí tenemos 2 puntos que los hemos formado con los 3 puntos altos sin cerrar de antes. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Y aquí tenemos otro. Ahora, en este espacio de aquí, igual que la fila de antes, vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahora aquí en estos 2 puntos, igual que antes, un punto bajo en cada punto. 1 y 2. 3 puntos bajos aquí.
y continuaríamos así durante toda la vuelta. Ya estoy acabando la vuelta, voy a hacer un punto bajo aquí, encima de los 3 puntos altos sin cerrar. Y aquí en el espacio este de cadenetas voy a hacer 2 puntos bajos más, ¿sí? 1 y 2. Y ya hemos acabado la última vuelta. Ahora volveríamos a repetir 4 cadenetas y volveríamos a la fila número 2. Aquí ya es un poco más fácil porque ya tenéis la guía y tenéis que hacer los 3 puntos altos encima de los que hemos hecho en las anteriores filas. Saltaríamos 2 puntos, 2, y aquí, justo encima de este, volveríamos a hacer los 3 puntos altos sin cerrar. Haríamos 3 cadenetas y en el siguiente punto, otra vez, 3 puntos bajos sin cerrar. Vale, ahora saltaríamos 3 puntos, 1, 2, 3, y aquí volveríamos a repetir esto.